A ver, chicos. Bien, como les decía, ya inicié la grabación para fines de evidencia. Sean bienvenidos, chicos, del día de hoy, martes, ya 17 de septiembre. Ya estamos a mitad de mes, chicos. Parece que se va muy rápido el tiempo. Y hola, buenos días, Ángel. Buenos días a todos. Bien, pues hoy quisiera iniciar preguntando, ¿me pueden decir a quién le falta entregar la primera evidencia de la materia y sus interacciones? Nada más que me hacen la mano para que yo sepa quiénes no han enviado su actividad. Con la manito, nada más la manito alzada, para que vayamos a las dudas. Ya todos entregaron. Ay, ahorita lo vamos a checar. Bien. Bueno, me voy por acá. Les voy a compartir la pantalla. Y bien. La primera actividad, recuerda que es el mapa conceptual. Por ahí veo que ya algunos ya enviaron. Y me gustaría saber si alguien tiene dudas. Recuerden que el mapa conceptual, por aquí ya veo 3. A ver. Ángel David, gracias por enviar. En cuanto tenga ya revisado tu mapa, te voy a retroalimentar, ¿sí? Para cualquier observación que tengas. Ok, nada más por ahí tengo 2 que me han entregado. Porfis, necesito que vayan haciendo su evidencia para que yo vaya revisando. Y bien, bueno, me gustaría saber quién tiene dudas sobre la actividad que es el mapa conceptual. A ver, Francisco, ¿cómo vamos con el mapa? Pues ¿Andas todavía por ahí? no la he empezado a Perdón, hacer. Pero no, no pero la he hecho. tienes, ok, pero ya No, leíste, todavía no has leído. no. Ok, bueno, te invito a que empieces a leer para que no te vayas a atrasar. Gracias. Axel, ¿cómo vamos con el mapa? Axel, ¿andas por ahí? Bueno, vamos a seguir con Emilio. ¿Cómo vamos con el mapa, Emilio? ¿Ya lo iniciaste? ¿Todavía no? ¿Ya leíste algo? ¿Aún no? Todavía no lo he hecho. Pero no has empezado a leer todavía. Sí, sí, ya lo leí. Y pero al leer me refiero también a la teoría. Pero Ok. ese es Sí, lo de la Axel. plataforma. Ajá, lo de la plataforma. Sí, Recuerden ya que lo por leí. ahí les dejé una antología. Sobre eso lo pueden trabajar. Sí, Axel te preguntaba si ya empezaste tu mapa. Ahí por ahí está contestando Axel en el chat. Bueno, mientras me contesta Axel por el chat, te pregunto, Carol, ¿cómo vas con el mapa? ¿Ya leíste la información? ¿Todavía no? ¿Tienes alguna duda? Sí, ya lo leí, pero todavía no lo he hecho porque tengo problemas con, bueno, no tengo computadora, entonces en casa de mi abuela me la prestan. Muy bien. Nada más recuerden que respeten los tiempos de entrega para que no se les vaya a pasar. Recuerden que el miércoles 25 se vence esta actividad. Ajá. Ok, gracias. María Fernanda, Marifer, ¿cómo vamos? No lo he hecho, maestra. ¿Pero ya empezaste a leer o todavía no?
No, porque como apenas estoy iniciando, también estoy haciendo las demás. Ok, muy bien. Bueno, todavía tienen tiempo, pero no se les vaya a pasar la fecha. Gracias. Axel, ya leí. Ok, estás posponiendo para hacer otras actividades. Me imagino que de las otras UAC. Recuerden que por ahí hay actividades de las otras UAC que ya se vencieron. Por favor, no olviden realizar y revisar todas, porque si van una por una, luego se les puede pasar otra actividad de otra UAC. Gracias, Axel. Ángel David, ¿cómo vas? Tú ya lo entregaste, ¿verdad? Sí, pero todavía le voy a hacer cambios. Ah, ok. Me avisa, te comenté, te hice algún comentario, no recuerdo. Creo que no. Ahorita lo estoy checando en la página. Ah, ok. Entonces vas a hacer cambios para que vea yo si te activo de una vez ahorita el reenvío. O Sí, sí. esperas a que yo. Ah, ok. Entonces te quito la entrega y me la envías o cómo. Ángel. Es que vi que me mandaste un mapa. Entonces mi pregunta es, comentas que le vas a hacer una modificación. Te activo el reenvío. Ángel, Angelito, Angelito. Bueno, vamos con Dianita, Dianita. Sí, ¿Cómo estás? ya hice la... hola, hola, buenos días. Buenos Ya hice días, la Diana. actividad, de hecho ya la envié. Sí, ya la vi, ya que me lo mandaste. ¿Tuviste alguna complicación al hacerla? Es que lo que pasa es que de repente se envió como borrador, pero ya después la envié La bien. enviaste. Sí, de hecho la reenviaste el 15, ¿no? Ah, muy bien. Perfecto, sí que te quedó muy bonito. Por ahí ya cuando te haga, ya cuando lo evalúe, si tengo alguna opción, te la haré llegar mediante la misma calificación. Y ya si acaso hubiera una observación y lo puedes mejorar. Pero bueno, Oh, ya en cuanto te lo califique, salen. muchas gracias. Max, bienvenido, ¿cómo estás? Por ahí los extrañamos la semana pasada. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo vas? Bien, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el mapa? ¿Ya lo hiciste? ¿Todavía no? ¿Estás en eso? Cuéntame. Ahorita estoy revisando esa actividad. Muy bien. Bien, pues veo que varios todavía están en proceso les invito a que no dejen pasar la actividad porque me lo tienen que enviar antes del 25. No hay ningún problema, todavía tienen tiempo, pero no se les vaya a pasar. Bien, les voy a compartir una presentación. Permítanme. Para dar así como una vista del primer tema de la química. Ustedes quiero creer que ya la vieron, algunos sí, algunos no. Es en donde está la sopa de letras y bueno, es importante que lean todo, que revisen todo el material. Por ahí me pueden decir si sí se ve mi presentación. ¿Alguien? Sí, se logra ver. Bien. Bueno, pues ya saben que esta UAC, que es la unidad de aprendizaje curricular, la materia y sus interacciones, pues tiene que ver con química.
Y bien, vamos a ver qué es la química. Ya por ahí en el foro vi que muchos ya me contestaron, todavía estoy en proceso de contestar los comentarios, pero me da mucho gusto que haya tenido respuesta en ese foro. Y también me gusta mucho que entre ustedes se hayan comentado sus participaciones, eso habla muy bien de ustedes. Y efectivamente, como la pregunta que les había hecho, que sí que es la química, es una ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Es decir, que estudia los cambios que experimenta la materia y también la energía implicada en estos procesos. Y bueno, acuérdense que la química se divide pues tiene varias ramas, ¿no? En este caso, aquí les coloco lo que es química general y la química inorgánica. Recuerde que hay varias ramas que estudian diferentes cosas, ¿no? En la química general, bueno, en esta se trata de los principios básicos que constituyen los enlaces químicos, desde los átomos, moléculas, iones, y las propiedades y sus transformaciones de la sustancia, y además de estudiar las leyes generales de la química. En cuanto a lo inorgánica, que es la química inorgánica, esta estudia las propiedades, la estructura y la reactividad de los compuestos inorgánicos, por ejemplo, los minerales. Entre algunos compuestos inorgánicos se encuentran algunos de los que son derivados del carbono. Por ejemplo, los carbonatos, los cianuros, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que eso muchas veces ya conocemos sobre esta parte porque muchas veces lo experimentamos. Y bien, ¿qué otra división de la química, qué otra rama tenemos? La química orgánica. Este estudia los compuestos derivados del carbono e hidrógeno y algún otro heteroátomo. Por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, a excepción de los carbonatos, los cianuros y el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que fue los que mencioné anteriormente. Y en la química analítica, bueno, estos estudian los métodos de identificación y cuantificación de los constituyentes de los compuestos, tanto en la presencia, que son los análisis cualitativos, o sea, de cuáles se encuentran, como en su cantidad, que serían los análisis cuantitativos. También tenemos la parte de la fisicoquímica. Este estudia los principios matemáticos y físicos que se aplican al estudio de la materia y de la energía. Otra también que también es interesante es la bioquímica, y este campo se refiere a los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, o sea, en el metabolismo. Y bueno, por aquí les pongo algo de cómo trabajan los químicos. Aquí en la química, al igual que en las ramas de la ciencia, siempre se intenta explicar la naturaleza y es necesario poner a prueba las explicaciones mediante investigaciones controladas llamadas experimentos. Fíjense que a partir de la consolidación del método científico, las ciencias pudieron alcanzar un desarrollo continuo. Esto para obtener conocimientos, para poder sistematizarlos y llegar a conclusiones. Todas las ciencias siguen este método. Esto sirve para explicar la naturaleza y los científicos siguen una serie de pasos o procedimientos conocidos como método científico. El método científico es el conjunto de pasos guiados u ordenados de manera ordenada, como lo acabo de comentar, y se caracteriza por ser racional, sistemático, riguroso y organizado. Este método científico es muy importante puesto que se ocupa para muchas investigaciones. Muchos, por ejemplo, de los medicamentos que existen o incluso de algunas cosas como el celular, la computadora y muchas otras cosas que utilizamos en la vida cotidiana han sido basadas en este método. Este método consta de 6 pasos. El primer paso es la observación o identificación del problema. Esto permite determinar las características del proceso en estudio, por lo que debe tener una intención, un propósito y objetivos bien planteados. El segundo paso es la formulación del problema de carácter científico, es decir, la pregunta científica, y consiste en plantearse preguntas acerca del proceso observado.
Es decir, primero observo y después realizo o formulo una pregunta acerca de lo que yo observé. El tercer paso es el planteamiento de la hipótesis. Esta consiste en proponer las posibles explicaciones del proceso en estudio o bien las predicciones de los resultados que obtendremos. Es decir, es como la respuesta que creo que responde a la pregunta que formule en el paso 2. Recuerden que esta hipótesis siempre es lo que yo creo que va a pasar. No precisamente tiene que ser que es afirmativa en el sentido de que sea una respuesta correcta, porque más adelante en los demás pasos vamos a poder comprobar o no si es correcta esa hipótesis o si se acepta. En cuanto al paso número 4 es el diseño de experimentos. Aquí se elabora un procedimiento experimental para poner a prueba la hipótesis que anteriormente se planteó y verificar si es correcta o no. Y representa una buena parte del éxito de nuestras observaciones. El quinto paso es la obtención y el registro de información, es decir, los resultados. Aquí se recopilan y se registran los datos y observaciones sobre los experimentos hechos, para después hacer un análisis de los mismos y encontrar las relaciones o las tendencias adecuadas que permiten explicarlos. Y por último, pero no menos importante, es la comunicación de las conclusiones. Una vez que la hipótesis ha sido confirmada o rechazada por medio de la experimentación en repetidas ocasiones y en diferentes métodos, y los resultados son confiables, se puede proponer una teoría. Si la teoría se puede generalizar, debe tener una comprobación matemática, con lo que se hace universal y pasa a categoría de ley. Recuerden que existen, por ejemplo, en la química existen varias leyes, por ejemplo, la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la energía. Esto quiere decir, por ejemplo, que al aplicar el método científico, tuvieron una comprobación, se puede hacer universal y por eso pasó a la categoría de ley. Mientras no, pues no puede ser una ley, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me gusta proyectar los pasos del método científico, por ejemplo, cuando uno quiere conquistar a alguien o te gusta a alguien. Por ejemplo, primero observas quién te atrae, ¿no? Y ya de ahí, ya que lo ubicaste o lo ubicaste, entonces empiezas a hacerte preguntas. Por ejemplo, ¿será que tiene novio o será que tiene novia? O por ejemplo, ¿será que le gusta bailar o que le gusta, no sé, algún hobby que tú creas que tiene? Y ya sobre eso, sobre esas preguntas que uno se hace cuando te fijas en alguien, planteas una hipótesis, ¿sí? Entonces, esa hipótesis, no sé, puede ser, si voy y me la acerco y le hago un chiste, se va a reír, o a lo mejor la hipótesis puede ser, yo creo que no tiene novio o novia y le voy a llegar. Y ya el paso 4, en la parte de la experimentación, pues ya tú creas una estrategia como para acercarte a él o ella, y ya vas a poner a prueba la hipótesis que tú dices, te acercas y te empiezas a platicar con él o ella, pues ya obtienes datos, ¿no? Entonces puedes saber si tiene novio o si no tiene novio o novia, si le gusta hacer lo que tú creías que sería su hobby. Y entonces ya ahí viene el paso 5. Ya que obtuviste esa información y ya ves los resultados, entonces analiza los datos y conforme a eso ves, por ejemplo, si ya te acercaste y platicaste y todo, ya ves si tiene novio o novia, y tu hipótesis era que sí tenía o que no tenía, ahí lo vas a comprobar. Por ejemplo, si la hipótesis era que no tenía novio o novia, ya cuando ya obtuviste esos registros, los analizaste y demás, y ves que sí tiene, entonces ya ahí rechazas la hipótesis. Y ya si ves que sí efectivamente no tenía, ahí ya aceptas la hipótesis. Y ya de ahí, bueno, la comunicación de las conclusiones ya sería para algo más científico. A ver, chicos, hasta aquí, ¿cómo ven? ¿Alguna duda? ¿Qué les parece esta parte del método científico? ¿En dónde más creen
que se haya aplicado el método científico. A ver, ¿alguna participación? No se amontonen. En la 3, ¿no? ¿Perdón? En la 3, En la 3. en la que plantea una hipótesis y todo eso. Así es. Muy bien. En la 3, en el paso número 3, esa parte es de la hipótesis. Muy bien. Recuerden que no siempre tiene que ser que al final nos vaya a salir positiva o comprobable la hipótesis. Podemos rechazarla cuando no es lo correcto. Bien. Bueno, seguimos. Y bueno, recuerden que ya les comenté que la química estudia la estructura de la materia, su composición y los cambios internos que ésta experimenta. Y bueno, la materia tiene una clasificación. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa y volumen. Fíjense bien, esto es un minimapa conceptual que es similar a lo que les pedí yo, pero el de ustedes ya es una estructura completa. Aquí se observan, tiene los conectores o enlaces, que serían estas flechitas, y estas en pequeño, estas letritas son las palabras enlace o palabras clave, que es lo que debe de contener su mapa. Bueno, y miren cómo se lee. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Se compone de partículas elementales y se organizan en diferentes niveles. El más complejo consiste en la agrupación de moléculas. Una molécula está compuesta por 2 o más átomos y estas a su vez de átomos. La entidad mínima donde se conservan las propiedades de un elemento. Recuerden que el átomo es lo más pequeño e indivisible. ¿Ok? Y se clasifica según su composición. Se clasifica por sustancias puras y mezclas. De acuerdo a su composición, la materia se clasifica en las sustancias puras. ¿Qué son las sustancias puras? Es el material que siempre tiene la misma composición y cuyas propiedades físicas y químicas no varían. Por ejemplo, el color, la densidad, el punto de ebullición, entre otras propiedades. ¿Ah? Y las sustancias puras se dividen en elementos, que son estos, son las sustancias puras más simples. Un elemento se caracteriza por tener átomos de un mismo tipo. Los elementos pueden ser de 3 tipos: metales, no metales y metaloides. Por ejemplo, todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica, esa es la clasificación de elementos, porque están solitos, no están mezclados con ningún otro elemento. El oxígeno, el fierro, el aluminio, el oro, la plata, todos esos son elementos. Todos los que ustedes pueden encontrar en la tabla periódica. Y también tenemos la clasificación de los compuestos. En este caso, los compuestos es la unión de 2 o más elementos, ¿sí? Estas son combinaciones físicas de sustancias puras, las cuales tienen composición variable. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues puede ser el azúcar, el agua. Acuérdense que el agua es H2O, o sea, ahí es una unión de 2 elementos. El azúcar, por ejemplo, puede disolverse en el agua y eso hace una mezcla, ¿ok? Y la mezcla se puede dividir en homogénea y heterogénea. Recuerden que las mezclas son sustancias puras que se obtienen como resultado de una combinación química de 2 o más elementos diferentes. La mezcla, que es la mezcla homogénea, tiene una composición uniforme y no se distinguen sus componentes. Por ejemplo, una mezcla homogénea podría ser un licuado de chocomil. Recuerden que para hacer chocomil muchos le ponen licúan o mezclan lo que es la leche y el polvo de chocolate. Y al revolverlo, entonces es el chocomil.
Pero si nosotros vemos el vaso de chocomil, no vemos aparte la leche y no vemos aparte el chocolate, ¿no? Sino vemos todo junto y no se puede ver la cantidad de chocolate que se le puso, nada más se va distinguiendo por el tono café del licuado o de la mezcla. Entonces, ese es un ejemplo de mezcla homogénea. Y al contrario, la mezcla heterogénea, no hay una composición uniforme y se puede distinguir a distinguir a simple vista todos sus componentes. Por ejemplo, cuando nosotros, un ejemplo igual de un agua, que mezclamos agua con limón y chía. A lo mejor el agua con el limón no se logra distinguir, pero cuando le pones chía sí. Y esa es una mezcla heterogénea. O por ejemplo, cuando ustedes mezclan o cuando vas a la playa y ves piedritas y arena, pues ahí también es una mezcla, pero sí se puede distinguir qué es. Ok. Aquí sí me gustaría que participaran, a ver, para ver si entendimos. Recuerden, mezcla homogénea es la que no puedo distinguir sus elementos. Y mezcla heterogénea es donde sí puedo distinguir sus elementos. A ver, por ejemplo, si yo digo, tengo un anillo de oro. Ustedes me van a decir si eso es una mezcla homogénea o heterogénea. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, otro ejemplo. Si yo mezclo agua con aceite, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Agua con aceite. A ver, ¿quién me puede decir? Es heterogénea. Heterogénea, muy bien, porque si yo mezclo el agua y el aceite, se separa y se puede ver que tengo agua y aceite. Gracias, Marifer. Bien, a lo mejor una mezcla de, a ver, cuando comemos puchero, ¿qué tipo de mezcla es? A ver, Emilio Méndez. Sería heterogénea. Así es, porque a simple vista lo puedo ver. Muy bien, creo que sí estamos entendiendo la diferencia entre una mezcla y otra. A ver, por ejemplo, si yo mezclo, alguien ha mezclado agua con alcohol. ¿Quién me puede decir qué tipo de mezcla es? Homogénea. Homogénea, porque realmente no se alcanza a ver. Y depende de la concentración, pues también. Muy bien, gracias, Marifer. Bien, pues más o menos estos son ejemplos de que es una mezcla homogénea y que es una mezcla heterogénea. Bien, sigo por aquí con la presentación. La materia también tiene propiedades físicas y tiene propiedades químicas. Las propiedades físicas se pueden medir y observar sin modificar la composición de la sustancia. Por ejemplo, el color, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, entre otras, ya que estas pueden determinarse sin cambiar la composición de la sustancia. Es decir, por ejemplo, si nosotros ponemos a hervir algo, llega a un punto de ebullición y nosotros podemos determinar qué tipo de sustancia es sabiendo ese punto de ebullición o el punto de congelación, porque nunca va a variar, siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados y siempre va a hervir a 100 grados, no va a poder hervir a menor grado hasta que llegue a su punto de ebullición, que es donde empieza a burbujear. O por ejemplo, el punto de congelación es a 0 grados centígrados. Entonces, es característico del agua ese grado donde es el punto de congelación, ¿sí? O cuando se congela. O por ejemplo, si nosotros olemos el café, no va a haber otra cosa que huela a café, es decir, es una propiedad física muy característica del café. Si yo huelo una rosa, no va a oler a café, va a oler a rosa. ¿Por qué? Porque es una propiedad física de la rosa. Ajá. Y en cambio la propiedad química, ahí
si se desea conocer las propiedades químicas, se debe realizar un cambio químico. Es decir, que ahí se modifica la composición de la sustancia. Por ejemplo, si yo quemo una hoja, ya no vuelve a ser hoja. Ese va a ser un cambio químico porque existe una combustión y la hoja se vuelve cenizas. Y ya las cenizas ya no las puedo volver a convertir en hoja. En cambio, un cambio físico, si yo tengo una hoja de papel y la arrugo, sigue siendo hoja. Su composición interna no cambió, simplemente se arrugó, cambió de forma. Entonces, ese es un cambio físico. Bien. Aquí tenemos la propiedad física, una lista, y de propiedades químicas. Por ejemplo, en propiedades físicas, lo que es dureza es la resistencia que opone una sustancia a ser rayada por otra. Ajá. El color se debe a la luz reflejada o transmitida por un objeto. La masa, que también es una propiedad física, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Ojo, masa y volumen son cosas distintas. Masa es la cantidad de materia y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. El punto de fusión es la temperatura en la que un sólido cambia a líquido, ¿sí? Es decir, que de sólido se vuelve a líquido. Por ejemplo, si tienes una paleta de hielo, cuando se cambia de estado sólido, que es hielo, a líquido, ahí tenemos un punto de fusión. El punto de ebullición es cuando la temperatura, a ver, permítame, se salió. Te saliste, claro. Ok, cuando la temperatura llega a un punto en la que el líquido cambia a gas, como el ejemplo que les decía del agua, cuando la pones en la estufa, llega a una temperatura donde empieza a burbujear y ya de ahí pasa a estado de vapor, y ese es el punto de ebullición. Ahora, en cuanto a las propiedades químicas, tenemos la inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia para encenderse y producir fuego. También tenemos la explosibilidad. Esa es la capacidad que tiene una sustancia para liberar energía de manera brusca y rápida. Tenemos también la acidez, que es la capacidad de una sustancia para liberar iones hidrógeno. También tenemos la basicidad, que es la capacidad de una sustancia para aceptar los iones hidrógeno. La corrosividad es la capacidad que tiene una sustancia para provocar la destrucción progresiva de otra. En ese ejemplo podemos ver cuando ponemos un metal a la intemperie que le da la luz, el agua y el oxígeno, y por eso se corroe. La toxicidad es la capacidad de una sustancia de interactuar y modificar de manera adversa el metabolismo de un ser vivo. Por eso muchos letreros tienen ese dibujito de tóxico. Ok. Ahora tenemos lo que son propiedades físicas. ¿Ok? En esta parte de propiedades físicas tenemos dos. Las que son extensivas, que también se llaman generales, y las intensivas, que también se llaman específicas. Las primeras, que son las extensivas o también llamadas generales, son aditivas y se encuentran presentes en todas las sustancias, pues dependen de la cantidad de masa que poseen. Por ejemplo, la masa, el peso, la inercia, la longitud, el volumen, la divisibilidad, etc. Las cuales nos sirven de mucho para, bueno, no nos sirven de mucho para identificar las sustancias, porque son generales, todos lo tienen. Por ejemplo, la divisibilidad es la forma en que se puede dividir algo. Por ejemplo, el ejemplo de una hoja de papel, yo la puedo partir, la puedo romper, rasgar en muchas partes, la puedo dividir. Pero también así puedo partir a lo mejor, no sé, una papa o una zanahoria, la puedo dividir. Es una propiedad
extensivo general porque también la puedo dividir. Esa es la divisibilidad. Ok, a lo contrario de las propiedades intensivas, porque estas sí nos sirven para diferenciar a una sustancia de otra. Su valor es específico y no depende de la cantidad de masa que se estudia. Por ejemplo, la maleabilidad, la ductilidad, la conductividad, el calor específico, la temperatura de fusión, la de ebullición, la viscosidad, el color, la textura, la solubilidad, la dureza, el brillo, entre otros. Por ejemplo, con la temperatura de fusión podemos saber qué tipo de sustancia es. Así podemos distinguir, por ejemplo, a lo mejor que es mercurio o si es agua. ¿Por qué? Porque es una propiedad que tiene y es específica. Solo particularmente esa sustancia tiene ese punto de ebullición o ese punto de fusión o la conductividad que posee. Y bien, aquí hay una parte de los cambios físicos de los cambios, perdón, de la materia. Tenemos 3 cambios: los cambios físicos, los químicos y los nucleares. Los cambios físicos se refieren a la modificación o cambios que experimentan las sustancias bajo la acción de diferentes formas de energía y eso se llama fenómeno. De esta manera, todo cambio que se produce en las sustancias de manera natural o provocada es un fenómeno. Las modificaciones o cambios que no alteran la composición íntima de las sustancias, es decir, de la materia, o que solo se hacen de un modo aparente y transitorio, reciben el nombre de cambios o fenómenos químicos. Un claro ejemplo de esto son los cambios de estado de agregación de la materia. Por ejemplo, el agua se puede convertir en vapor, pero también el agua se puede convertir en hielo. Y en algún momento el hielo se puede volver a convertir en agua, o en algún momento el vapor de agua, que sería el gas, se puede convertir en sólido. Es decir, va a ser un cambio físico porque siempre va a ser agua. Por ejemplo, nosotros podemos meter agua al congelador y se va a convertir en hielo. Si yo lo saco del congelador, se vuelve a convertir en agua y siempre va a ser agua. Entonces, es un cambio físico porque no altera la naturaleza de la materia, es decir, nunca va a dejar de ser agua, por poner este ejemplo. Ajá, ese es un cambio físico, o el que les decía hace rato de la hoja. La hoja la puedo yo arrugar, pero va a seguir siendo hoja. Ajá. Entonces, no se modifica la naturaleza de la materia. En cambio, lo contrario es el cambio químico. Cuando el cambio que presenta la sustancia o experimenta un cambio interno permanente, ajá. Es decir, que se modifica la naturaleza íntima de la sustancia y no es reversible. Este es el fenómeno de tipo químico. Antes y después del cambio se tienen sustancias diferentes con propiedades diferentes, que era lo que les comentaba yo de la hoja. La hoja, si yo la quemo, deja de ser hoja y se convierte en ceniza. Pero ya esa ceniza ya no puede convertirse otra vez en hoja. Quiere decir que ya hubo un cambio en su naturaleza íntima. Es decir, era una hoja de papel y se cambió a cenizas y ya no puede ser reversible. Es decir, ya no puede ser la ceniza hoja. Y en el cambio nuclear, bueno, aquí en el cambio nuclear es parte de que cambia el núcleo de un átomo. Y a ese cambio o a ese proceso en donde cambia el núcleo del átomo se llama reacción nuclear. Esta es diferente a la reacción química porque en la reacción química los átomos se pueden juntar y algunos electrones, ajá, y pueden compartir la misma órbita. Pero en una reacción nuclear los núcleos son los que cambian. Aquí se puede ver, por ejemplo, la bomba atómica. También puede ser la parte de la fisión o fusión que ayudan también a generar energía eléctrica. Por ejemplo, en Laguna Verde hay una planta nuclear para generar electricidad. ¿Ok? A ver, chicos. En esta parte
necesito que me den un ejemplo de cambio físico, que no sé el que yo dije. A ver, Ángel David. Cambio físico, que es donde no cambia la naturaleza interna de la materia. Les ponía yo el ejemplo de la hoja que arrugo, sigue siendo hoja, nada más experimentó un cambio físico. A ver, Emilio, apóyanos, por favor. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando lavan la ropa se moja pero sigue siendo ropa. Muy bien, gracias, Emilio, así es. Buen ejemplo. ¿Alguien más que nos pueda ayudar con un cambio físico? Por ejemplo, cuando hacemos gelatina, hacemos una mezcla, pero está en forma líquida. Cuando la metemos al refri, entonces ya no está líquida, sino está pues sólida o en estado coloidal. ¿Ok? A ver, ¿quién me puede decir un cambio químico? A ver, Max. Por ejemplo, cuando el agua se convierte en vapor por el sol. A ver, en el caso del agua que se evapora con el sol, sería un cambio físico. ¿Por qué? Porque el agua en el vapor, cuando se va a las nubes, es vapor de agua. Entonces sigue siendo agua. Ese sería un cambio físico. Entonces, ¿cuál podría ser un cambio químico? La del carbón. El ¿La del qué, carbón, perdón? el carbón. ¿El carbón? Porque sí, el carbón primero es una madera y se tiene que quemar y ahí se convierten en esos trocitos de madera negro que son el carbón. Ajá. Pero voy más allá de eso. Entonces sería cuando encendemos el carbón. Ajá. Muy bien, Francisco. Buen ejemplo. ¿Tú sabes hacer el proceso del carbón? Poco, no muy bien, pero un poquito. Pero sí lo conoces el proceso. Sí, Bien, chicos. Pues hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Por ahí esta presentación ustedes ya la tienen, ya nada más nos falta esta parte. Y seguimos la próxima asesoría. Recuerden que inicio con las dudas o preguntas de lo del mapa conceptual o de la siguiente actividad, de acuerdo a lo que ustedes tengan de duda, y ya de ahí continuamos con la presentación. Espero que les haya gustado nada más. Les pido, porfa, que encendamos las cámaras para que tomen mi evidencia del día de hoy. Por ahí alguien se me fue que se desconectó y no recuerdo quién es. Abraham, ya más abrió cámara. Emil, ay, hoy sí, hoy están en lugares más separados porque ya vi que no tienen la misma pared. A ver, chicos, Ángel, gracias por abrir cámara. Chicos, por favor. Ok, permítanme. A ver, chicos, ay, me falta Carol. No. Chicos. Carol, please. Bueno, mientras. Ay, Ángel, no la apagues. Ya voy a tomar mi evidencia. A la cuenta de 3, chicos. 1, 2, sonrían. 1, 2, 3. Se las voy a mandar por el chat. A ver, ustedes díganme si sí se envió. Porque la otra vez no sé qué pasó. Bien. Bueno, me da un gusto que hayan asistido a la asesoría de hoy. Cualquier duda, me la pueden enviar por el chat de la plataforma o por el correo.
Que tengan un bonito inicio de semana laboral. Así que nos estamos viendo, se pueden ir desconectando. Bye. Adiós, maestra. Adiós.